El castillo, situado en lo más alto de la montaña de Montjuic, tiene unas vistas espectaculares de la ciudad y del mar. Se levantó tal y como llegó a nuestros días en el año 1751, aunque la planta del fortín data de 1640. Hay dos alas, aproximadamente de entre 200 y 300 metros cada una, que atesoran las marcas del horror. En la sala opuesta, al otro lado del puente levadizo, se ven algunas inscripciones, pero en otra dependencia contigua que comunica con los depósitos de agua es donde hay más firmas y fechas. En el suelo se aprecia la separación de las celdas, todas de unos 5 por 5 metros de ancho, dejando un pasillo que da a las ventanas que se asoman al foso de acceso al castillo. Es una zona de paso para los empleados de aguas de Barcelona. En el lado de la muralla que mira al mar, entre la plaza fortificada y el sótano que ocupa parte del Museo Militar, hay otra galería de celdas que se asoman justo a la calzada adoquinada que rodea el castillo. Una ventana elevada con rejas es la única entrada de luz del exterior. Estas celdas se suelen utilizar para rodar cortos o anuncios. La mejor parte es la torre vigía, que se alza a un lado de la azotea de la fortificación. Llegó a ser la vivienda del vigía que se encargaba de controlar y ordenar el tráfico marítimo de los barcos que llegaban a Barcelona. Tiene una escalera de caracol de 59 escalones que culmina con una vista espectacular de 360 grados a la ciudad. El castillo fue asediado muchísimas veces. Tiene muchas historias siempre ligadas al horror de la guerra, a los bombardeos, desde que se edificó hasta que terminó la guerra civil. Fue prisión, así que es el escenario de muchas cosas negativas. Sin embargo, visitarlo es una maravilla porque el lugar en donde está enclavado es perfecto y es un pedazo de historia tremendo. O sea, estar ahí y verlo y saber todo lo que pasó, ver esas celdas, el armamento, todo eso es realmente sobrecogedor. Y es muy interesante, sobre todo, si uno leyó, y lo recomiendo, a Carlos Ruiz Zafón, que falleció recientemente, en su saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Todas sus novelas son buenas, yo recomiendo todas. Siempre están ubicadas en Barcelona y son historias muy interesantes y muy llevaderas para leer. En el tercer libro de esta saga, que se llama El prisionero del cielo, transcurre justamente en el castillo de Montjuic y sobre todo en las celdas. Como su nombre lo indica, habla de los prisioneros. Es ficción, obviamente, son novelas de ficción, pero recrea muy bien la atmósfera que se debe haber vivido en esos tiempos. Está ubicado, maneja mucho los tiempos, va de la actualidad, va un poquito para atrás y cuenta un poco sobre la guerra civil, pero sobre todo no es que se meta en cuestiones políticas, sino que simplemente cuenta la atmósfera de la ciudad en esa época y en este caso en particular la vida que llevaba un recluso dentro de la fortaleza. Y la verdad es que es sobrecogedor leerlo y da lo mismo si uno ya visitó el lugar o si lo va a visitar después ya habiendo leído la novela. O sea, como sea, se complementan de una forma espectacular y es verdaderamente interesante. O sea, yo en este video les muestro un poquito del castillo, contándole esto de que bueno, hay zonas que todavía no están abiertas al público, pero porque
Bueno, como en todos estos lugares, hay lugares que están reservados para la parte administrativa. Y bueno, acá sucede y evidentemente quizás las zonas donde hay más marcas de los prisioneros y demás las han dejado no tan a la vista porque bueno, tienen una carga muy importante, ¿no? Así que tiene estos lugares ocultos, digamos, eh, pero que no hace falta buscar mucho para encontrar esa magia que tiene el lugar, aunque sea un lugar donde hayan pasado tantas cosas. No es una magia de las más lindas, ¿no? Pero nos transmite lo que puede llegar a ser una guerra y lo que puede llegar a ser el que mucha gente esté encarcelada por motivos que pueden haber sido válidos, pero la manera o las circunstancias de esas celdas que recuerdan mucho a la historia del Conde de Montecristo, a esas celdas oscuras y húmedas y bueno, toda esa cosa, pero donde se encierran la historia de un montón de gente, cada uno con su historia, con su vivencia, que casi se diría que uno lo puede ver y lo puede sentir, incluso a través de imágenes. Lo puede leer en infinidad de relatos y en esto particularmente estos de Carlos Ruiz Zafón, que lo transmite de una forma en que no importa si uno no estuvo ahí, no lo conoce, ni siquiera si no sabe ni dónde queda, es esa transmisión que es impresionante. Porque a veces uno lee algunas novelas y otras cosas y no llega a sentirse tanto esa cosa de las vivencias. Pero en este caso está muy bien logrado y así que lo recomiendo. El prisionero del cielo, que es el tercer libro de la saga del cementerio de los libros olvidados. Recomiendo toda la saga y también las otras novelas que no forman parte de la saga, que también tienen hablan un poquito de transhumanismo, hablan de todo un poco, son muy interesantes, tienen su lado oculto y son muy entretenidas y hacen pensar mucho y bueno, y además se nota el amor de Zafón por Barcelona y lo transmite de una forma impresionante. Así que bueno, queda recomendado eso y bueno, acompañado de estas imágenes a modo ilustrativo, digamos. Así que bueno, ahí los dejo también. Y estos libros se consiguen en la red, se consiguen en PDF, se pueden descargar. Así que nada, no hay excusa.